Bien. Hola, hola a todos quienes se han conectado a esta plataforma de puntaje nacional en YouTube para ver la siguiente clase de historia. En esta oportunidad vamos a seguir revisando la unidad 1, que corresponde, como está señalado allí, a crisis, totalitarismo y guerra, desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo XX. Y en particular hoy nos corresponde la clase número 4 del nivel segundo medio, que lleva por título Segunda Guerra Mundial y tiene ahí unos años de referencia, solo para que los tengamos de referencia, entre 1939 y 1945. Pero antes de revisar esta clase, vamos a hablar de los contenidos que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Una de las imágenes emblemáticas que revisamos es esta fotografía donde sale Hitler y Mussolini. Nos muestra muy bien y nos retrata muy bien el proceso de la clase anterior, que corresponde a los efectos políticos de la Gran Depresión. Clases anteriores yo les había señalado que uno no puede entender a Hitler, a Mussolini, a Roosevelt, también hablamos en algún minuto, sin entender la Gran Depresión. Porque de alguna manera estos líderes son una consecuencia de esta crisis económica del capitalismo. Entonces, claro, la crisis va a tener efectos económicos muy potentes, pero como consecuencia de esos efectos económicos es que van a surgir ciertos liderazgos políticos en Europa, en este caso en la imagen, pero también en América Latina, que van a intentar responder a los efectos de la crisis. ¿Ya? Por supuesto, no va a ser lo que todos esperarían y van a ser fórmulas mucho más alejadas de la democracia o mucho más alejadas de lo que se conocía hasta ese entonces, para poder tratar de resolver todo lo que había generado en términos económicos y también sociales a propósito de la crisis de 1929. Dijimos que en América Latina iban a surgir liderazgos populistas, personas bien carismáticas, con estos discursos bien prometedores, que en realidad muchas veces llegaban al poder a través de golpes de Estado, intervenciones militares, otras veces por la vía democrática, a través de la votación. Pero claro, en la práctica no resolvían los problemas de la crisis y de alguna manera se alejaban mucho de lo que habían prometido inicialmente, ¿ya? Pasó mucho en América Latina que varios de estos regímenes populistas se transformaron con el tiempo en regímenes autoritarios, en dictaduras. Y por lo tanto, además de no resolver los efectos económicos de la crisis y sociales también que habían prometido, generan un nuevo problema político que es cómo acabamos con estos sistemas autoritarios, ¿ya? En el caso de Europa, hablamos a propósito de la foto, del surgimiento del fascismo y del nazismo en Europa, que no responden solo a los efectos de la Gran Depresión, sino que también a los efectos de la Primera Guerra Mundial, en el caso particular de estos dos países. Y entonces, como una especie de acumulación de crisis y de consecuencias negativas de estos dos procesos, Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, van a surgir estos líderes en que las personas no se van a cuestionar mucho en realidad, que proponen soluciones que escapan absolutamente de lo que se podría ver en una democracia normal. Se van a transformar, dijimos nosotros, en sistemas totalitarios, ¿ya? Y esto implica también señalar que en cualquier caso van a tratar de controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Y esto también significa que van a perder una serie de libertades las personas y van a sentirse todo el tiempo controladas, ¿ya? Nosotros concluimos la clase pasada que uno de los rasgos más fundamentales del periodo de entreguerras, además de todos los efectos económicos, tenía que ver con el debilitamiento de la democracia liberal. Durante todo el siglo XIX se trató en Europa, también en América Latina, de democratizar los espacios de la sociedad. Y durante las primeras décadas del siglo XX se vieron los primeros reflejos de estos elementos. Por ejemplo, los derechos que adquirió la población afrodescendiente en Estados Unidos, el derecho a voto de la mujer en Europa, en Norteamérica también. Por lo tanto, claro, eso significaban varios avances en el proceso de democratización. Sin embargo, el periodo entre guerras y los años que vienen después nos van a mostrar que todo eso conquistado se detuvo e incluso retrocedió, ¿ya? Y Hitler y Mussolini son probablemente la mejor expresión de este retroceso, como representantes, ya decía, de estos sistemas totalitarios. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración que ya vimos esto en la clase pasada, vamos al objetivo de la clase de hoy. ¿Qué va a ser?
analizar la Segunda Guerra Mundial identificando sus antecedentes, su magnitud y sus consecuencias. Ahora, lo importante es aclarar en este sentido que en esta clase no vamos a hablar de la guerra propiamente tal, o sea, no vamos a hablar de enfrentamientos militares, no vamos a hablar de batallas, ni de nombres de batallas, ni de generales, ¿ya? Porque vamos a utilizar el contexto de la Segunda Guerra Mundial para hablar de una serie de procesos que nos ayudan a entender por qué surgió este conflicto. O sea, a ojos de los objetivos de estudio o de los planes del Mineduc, lo importante es que ustedes entiendan por qué hubo una Segunda Guerra Mundial y qué consecuencias generó, qué cambió en esta Segunda Guerra Mundial, pero no que se sepan los detalles, por así decirlo, la farándula de lo que es la guerra, ¿ya? Porque no nos interesa en este sentido a propósito del análisis que vamos a hacer. Entonces, como ya les dije, vamos a ver tres cosas: antecedentes, la magnitud de la guerra y las consecuencias. Partamos por el primero. Cuando hablemos de antecedentes de la guerra, lo primero que vamos a tener que señalar es lo que vamos a llamar la fragilidad del orden mundial en el periodo entre guerras. O sea, para entender la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente tenemos que entender el periodo entre guerras. ¿Por qué? Porque lo que allí ocurrió nos mostraba evidentemente que el orden mundial, en lo político, en lo económico y en lo social, era muy frágil. Esto quiere decir que cualquier cosa, por pequeña que fuera, podía alterar o romper ese orden mundial así como lo conocíamos. Y esto en realidad no va a ser tan difícil de quebrar, por lo tanto no es extraño que después de una Primera Guerra Mundial también hubiese una segunda. Cierto es que no es la mejor solución ni la mejor forma de resolver los problemas. Sin embargo, cuando uno mira el periodo entre guerras, se da cuenta que es tan compleja la situación y las soluciones que se presentan frente a la Gran Depresión son tan descabelladas y tan anormales en términos democráticos que en realidad sabemos también que algo podía estallar nuevamente, y así ocurrió. El primer antecedente del que nosotros vamos a hablar, como de la Segunda Guerra Mundial, es la cláusula o las cláusulas del Tratado de Versalles. Esta imagen yo se las mostré en la clase pasada, que muestra que, bueno, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, esto fue el caldo de cultivo para que se pudiera desarrollar la segunda también. El Tratado de Versalles fue el tratado, comillas, de paz que se firmó entre los distintos países que se enfrentaron y los vencedores, en este caso Inglaterra, Francia, también Estados Unidos y la Unión Soviética, van a irse con todo contra los vencidos, que en este caso va a ser Alemania, Austria-Hungría y en alguna medida también Italia. ¿Ya? Sabemos que Italia se retiró de la Primera Guerra Mundial antes de que terminara el conflicto, se cambió de bando también para obtener más beneficios, pero lo cierto es que cuando se firma el Tratado de Versalles en 1919, para de alguna manera sellar la paz entre todos estos que se enfrentaron, lo cierto es que las cláusulas que tenía este tratado eran tan estrictas para Alemania que en realidad, mucho más que sembrar la paz, como ya les decía, era el caldo de cultivo o puso el ingrediente necesario para que se generara una segunda guerra. ¿Por qué? Porque en primer lugar no atiende las peticiones de los países vencidos, que tenía que ver fundamentalmente con obtener territorios coloniales en África y en algunos casos en Asia, pero principalmente en África, y sobre todo porque en el caso particular de Alemania establece fuertes sanciones que no dejaron contento a este país. Sanciones, voy a poner algunos ejemplos como la eliminación del ejército, como el que Alemania devolviera todas las colonias que había conseguido durante el proceso de la Primera Guerra Mundial, como el desarme de todos sus ejércitos y también el pago de compensaciones económicas a los países vencedores por todos los daños que había ocasionado. Si algunos expertos sacan cuentas en términos de estas sanciones económicas y señalan que probablemente de haber dejado el Tratado de Versalles así como estaba, Alemania hubiese tardado siglos en pagar la cantidad de dinero que estipulaban los países vencedores que tenía que pagar, ¿ya? Por lo tanto, claro, esto hizo a su vez Hitler, sobre todo una vez que llega al poder, piensen ustedes que en 1933 él ya era líder del partido nazi, comienza a hablar de esta idea de la humillación de Versalles. Y fue un caballito de batalla y un discurso muy útil para poder ganarse la simpatía de la gente, porque en el fondo lo que plantea Hitler, y también en algunos momentos lo señala en este libro que él escribió que se llama Mi lucha,
es como una potencia tan magnífica y tan grande como lo es Alemania, con esta raza superior también de la que él hablaba, es sometida a esta humillación. ¿Ya? Lo que debía ser un tratado de Versalles más bien es un proceso en que los vencedores nos están humillando. Por lo tanto, no podemos permitir que eso ocurra. Entonces, en conjunto con proponer o más bien entregar un discurso en que él propone modificar este estado de circunstancias, el Tratado de Versalles le sirvió para poder ganarse la simpatía de la población al interior de Alemania. ¿Ya? Porque, claro, él esperaba modificar estas cláusulas, por supuesto no respetarlas, y de alguna manera mostrarle al resto de la comunidad europea que esa Alemania que ellos querían destruir, no solo no la iban a destruir, sino que en realidad iba a salir, por así decirlo, airiosa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, vamos a entender en el Tratado de Versalles uno de los primeros antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no logró resolver los problemas que había entre los países europeos, y el tratado que tenía que ser de paz, en definitiva, no apaciguó los ánimos, sino que todo lo contrario, generó más conflictos, sobre todo en el caso de Alemania, que fue la potencia más castigada, por así decirlo, por los vencedores. En segundo lugar, vamos a hablar de la política expansionista de algunos países. ¿Ya? Vamos a partir, por supuesto, con el más evidente de todos, que es el que más conocemos también, y vamos a hablar de Alemania, ¿ya? Que utiliza este discurso ultranacionalista para dos cosas. En primer lugar, para hablar del exterminio de la población judía, eso por un lado, esto de las razas superiores y las razas inferiores, pero también el concepto territorial que él tenía de la Gran Alemania. ¿Ya? Hablaba de una pequeña Alemania, que eran estas fronteras tradicionales que tenía el país, pero también hablaba de una Gran Alemania, que era todo el territorio que tenían que conquistar para poder encontrar los recursos que satisfacieran las necesidades de la población alemana. Y por supuesto está pensando en esta raza alemana que es superior a todas las demás. Entonces lo veía casi como un derecho natural el que ellos tuvieran que extenderse territorialmente e invadir otros territorios de Europa para poder satisfacer sus propias necesidades. ¿Ya? No solo de alimentación, sino que también de vivienda, entre otros. Entonces va a utilizar el extremo nacionalismo, el ultranacionalismo, para llegar al poder y para poder llevar a cabo también estas ambiciones territoriales. Y eso obviamente va a chocar con los intereses de otras potencias, por ejemplo la Unión Soviética o la misma Francia, Inglaterra, que por supuesto van a ver en este país y en su expansionismo una amenaza para sus propios intereses. Piensen ustedes que, por ejemplo, en el caso de Francia y de Alemania, y en el caso de Inglaterra, temían mucho que la armada y el ejército alemán fuera más poderoso que lo que ellos tenían. Y eso también explica que hayan sido tan duros en las sanciones en el Tratado de Versalles, porque querían evitar a toda costa que Alemania se transformara en una superpotencia militar, económica y política, sobre todo militar. Entonces, claro, pues Alemania va a responder a esto con un ultranacionalismo y le va a ir súper bien con ese discurso de la mano de Hitler, ¿ya? En segundo lugar, claro, también vamos a contar dentro de esta política expansionista los intereses de Italia en África, porque claro, el Tratado de Versalles no cumplió con lo que los vencedores le habían prometido a Italia, que era entregarle ciertas posesiones territoriales en este continente. Con el tiempo se dio cuenta, bueno, que no cumplieron y además, entonces sus expectativas territoriales se vieron frustradas. Por lo tanto, vamos a tener este interés persistente de Italia en tener colonias en África, lo que va a ser que también se quiere extender. ¿Ya? Y eso va a chocar, por supuesto, con los intereses de Francia e Inglaterra, que también tienen posesiones en África. ¿Ya? Y ahí tenemos otro ingrediente para la Segunda Guerra Mundial. Un elemento nuevo, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, es lo que tiene que ver con Japón. Nosotros en la Primera Guerra Mundial no hablamos de Asia porque se mantuvo al margen del conflicto. Pero lo cierto es que cuando hablamos del periodo de entreguerras, Japón empieza a convertirse en un actor importante, y Asia también, porque frente a todo este proceso de imperialismo colonial que vivieron distintos lugares del mundo, fundamentalmente África y Asia, Japón intentó constituirse, por así decirlo, en el imperio asiático para poder hacerle el contrapeso a estas potencias europeas, ¿ya?
En un principio, bueno, lo que él llamaba el Imperio del Sol Naciente, ¿ya? Ese era como el nombre que le daban. Los japoneses le prometieron a muchos gobiernos y a muchos territorios en Asia que los iban a liberar de esta opresión de los países europeos que habían ido a conquistar sus territorios. Pero lo cierto es que Japón también tenía muchos intereses expansionistas y por lo tanto trataba de más o menos hacer lo mismo que hicieron los europeos, pero construyendo un imperio propio, ¿ya? Esto va a hacer en la práctica entonces que Japón se empiece a extender más allá de sus fronteras, y esto, por supuesto, va a chocar no solo con los intereses de Europa, tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra, sino que también a los intereses que Estados Unidos tenía en el Pacífico, ¿ya? Entonces, Japón va a empezar a tomar una importancia que no había visto nadie en esta época, y entonces les va a empezar a llamar la atención, bueno, ¿quién es este Japón? ¿Por qué quiere formar un imperio? Y lo más importante, eso que está haciendo perjudica nuestros intereses territoriales y económicos en la zona, por lo tanto, de alguna manera hay que frenarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la política expansionista, no solo nos estamos refiriendo a Alemania e Italia, sino a este nuevo actor que es Japón, que de alguna manera nos va a permitir entender ¿por qué existe tanta preocupación en Europa por estos tres actores que van a ser decisivos en la Segunda Guerra Mundial? En este gráfico vemos de alguna manera reflejada esta preocupación por la política expansionista, porque vemos el porcentaje de gastos militares en los presupuestos nacionales, fundamentalmente de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Ya los vemos con tres colores diferentes. Entonces ustedes ven que a medida que vamos pasando los años y vamos avanzando en el tiempo, la extensión o el aumento en el gasto es considerable, ¿ya? Si ustedes miran ahí 1939, Francia y Alemania tienen prácticamente el mismo porcentaje de gasto, ¿ya? Y si lo comparamos con 1935, la guerra todavía no ha empezado, estamos en el periodo entre guerras, es claramente una alza sostenida, pero un cambio notable, ¿ya? Esto nos lleva a hablar de una carrera armamentista, igual que en la Primera Guerra Mundial, la política expansionista, o sea, el cómo están tratando de extenderse territorialmente a otros países, se ve reflejada también en la inversión en armamento que se hacen en algunos países europeos. Y aquí yo traje estos tres en el caso de este gráfico, pero también si pudiéramos observarlos de otros países europeos, también podríamos ver algo similar, porque la tendencia es a gastar cada vez más en armamento. En tercer lugar, vamos a hablar del debilitamiento del Estado liberal democrático. Creo que ya lo repetí, lo señalé en la primera diapositiva cuando estábamos hablando de la clase anterior, pero uno de los antecedentes importantes de la Segunda Guerra Mundial es el desprestigio de la democracia. De alguna manera las personas piensan que el sistema democrático tal como estaba no podía resolver sus problemas, ni económicos ni sociales. Por lo tanto, van a permitir que surjan ciertas fórmulas políticas que no son democráticas y que de alguna manera estos líderes que llegan al poder provoquen la Segunda Guerra Mundial. No es una consecuencia directa, pero indirectamente también influye, ¿ya? Porque al permitir que la democracia no exista, ¿ya? Y al permitir que líderes no democráticos lleguen al poder, eso también de alguna manera va a permitir que una vez estando en el poder lleven a cabo su política expansionista, ¿ya? Y esto entonces va a hacer que choquen los intereses de distintos líderes y estalle un conflicto de carácter mundial, ¿ya? Por otro lado, y no es menor señalar, es la incapacidad de la sociedad de naciones para frenar el expansionismo de ciertos países. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones con el objetivo de lograr la paz mundial y la resolución de acuerdos de manera pacífica, de manera amistosa, y la colaboración también entre estados. Sin embargo, cuando nosotros vemos este periodo entre guerras y vemos también la Segunda Guerra Mundial y sus efectos, nos damos cuenta que en la práctica no tuvo ningún efecto positivo, ¿ya? Porque si hubo una Primera Guerra Mundial y después hubo una segunda, lo cierto es que esta sociedad de naciones nunca pudo conseguir la paz ni logró generar un mecanismo adecuado que pudiera detener una segunda guerra, ¿ya? Y sobre todo que es de carácter mundial.
Vamos a tener en tercer lugar algo que vamos a llamar la política de apaciguamiento, y quiero mostrarles este mapa que está acá para que lo observen con detención, porque nosotros observamos que se ha debilitado la democracia, o también como sinónimo de eso el Estado liberal democrático, cuando hablamos de la política de apaciguamiento. ¿En qué consiste esto? En algún minuto en el periodo entre guerras, mientras Alemania trataba de reconstruirse después de este conflicto y después de la crisis del 29, acá tenemos Alemania en el mapa, en el centro de Europa, por supuesto. Llevó a cabo varias acciones que de alguna manera nos hacían, o en esa época, debieron haber hecho prever a las potencias occidentales que Alemania se quería expandir mucho más de lo que otros esperaban, y que en realidad su política expansionista podía generar muchos problemas en el futuro a Europa. Sin embargo, cuando vieron que Alemania se extendía territorialmente hacia algunos lugares de Europa, mantuvieron una actitud de apaciguamiento, o sea, esta creencia de que si le permitían a Alemania anexar ciertos territorios, ¿ya? Y no decían nada al respecto, eso iba a calmar la sed expansionista de Alemania, y entonces de alguna manera eso iba a evitar que se generaran más problemas territoriales en Europa. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles acá en la diapositiva, y estoy señalándolo con el mouse. Acá está Alemania, ¿ya? Y acá está tachado con varias líneas, ¿no? Austria. En 1938, un año antes que iniciara la Segunda Guerra Mundial, Alemania incorpora a sus territorios, esto quiere decir lo invade y lo anexa a sus territorios, Austria, ¿ya? Que está acá al sur de Alemania. Y también en 1938 anexa para sí mismo un territorio que se llama de los Sudetes, que es parte de la República Checa. Frente a estas dos anexiones, que es una cantidad importante de territorio, piensen ustedes que Hitler tiene en mente la idea de la Gran Alemania, de extender los territorios. Francia e Inglaterra, sobre todo, no hacen nada por impedir esta anexión de territorio, ¿ya? Y por eso se llama política de apaciguamiento, porque de alguna manera esperan que al no oponerse a esta anexión de territorio, al no decir nada frente a esta expansión territorial de Alemania, ellos pensaban que esto iba a calmar los ánimos y que Alemania se iba a conformar, por ejemplo, con esto y no iba a extenderse más. Lo cierto es que lo que ocurrió fue todo lo contrario, ¿ya? Como Alemania mira que la comunidad internacional no dice nada al respecto, entonces de alguna manera esto lo entendió como de alguna manera que le dieron la opción de seguir extendiéndose territorialmente. No me dijeron nada por esto, entonces puedo continuar con mi proceso expansionista. Y eso, lógicamente, en algún momento va a chocar con los intereses de otras potencias y va a desatar una guerra. ¿Ya? Esto es importante, esta es una caricatura de la Sociedad de Naciones, donde nos muestra claramente el debilitamiento del Estado liberal, pues el debilitamiento de la democracia. Porque si nosotros consideráramos que la Sociedad de Naciones es este maestro de la orquesta, o este director de la orquesta, se supone que una organización como la Sociedad de Naciones debió haber podido resolver esto. Pero lo cierto es que estos otros países que están ahí representados en cada uno de estos señores, no tiene mucho interés en seguir los lineamientos de esta organización de carácter mundial. Sin ir más lejos, Estados Unidos no formó parte de la Sociedad de Naciones, la Unión Soviética tampoco. Por lo tanto, si dos grandes potencias no forman parte es porque en realidad no la validan. Y eso nos muestra que no hay respeto por la democracia tampoco, ni por las instituciones que se crean para conseguir la paz. En cuarto lugar, vamos a hablar de la política de alianzas, y vamos a señalar como un punto importante el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Alemania se da cuenta que para poder conseguir su objetivo de expandirse territorialmente, tiene que tener algunos cuidados,
¿ya? Y esto significa formar alianzas con algunos países y protegerse de otros. Alemania sabe que tiene un gran enemigo en la Unión Soviética. Por lo tanto, en 1939 y antes que se inicie la Segunda Guerra Mundial, firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética y con su líder, que es Stalin. Aquí una caricatura, por supuesto, de eso, porque no sé si ustedes lo tienen en mente, pero en el mapa la Unión Soviética está muy cerca de Alemania. ¿Ya? Lo que hay entre medio es Polonia. Por lo tanto, entiende que si bien, claro, no va a conquistar, su objetivo final, por supuesto, en algún minuto va a ser llegar a invadir territorios de la Unión Soviética, pero entiende que la Unión Soviética es un líder militarmente muy fuerte. Es una potencia militar muy fuerte. Por lo tanto, mejor tenerlo de amigo que de enemigo. ¿Ya? Firma un pacto de no agresión. Y esto implica también de anticiparse a los hechos. Si se desata una guerra, una segunda guerra mundial, entonces tengo a este de amigo, sé que no me va a atacar, por lo tanto puedo concentrar mis fuerzas en atacar a mis otros enemigos, Francia e Inglaterra principalmente. ¿Ya? Y si este no me va a atacar, entonces tengo una ventaja. Como están aquí, ustedes pueden ver la imagen, ¿ya? Lo que separa, como ya les decía, Alemania de la Unión Soviética es Polonia. Entonces, claro, dentro de los intereses de Alemania, y pese a que el Tratado de Versalles lo prohibía, está Polonia también. Alemania quiere invadir Polonia y eso en algún minuto va a chocar con los intereses de la Unión Soviética. Entonces, mejor los tengo de amigo para contener lo más posible esa situación antes de que estalle. Sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial se inicia cuando Alemania invade Polonia, ¿ya? Tenemos también el eje Berlín-Roma-Tokio, que en realidad va a ser le llaman las potencias del eje, porque van a ser los países que se van a enfrentar a los aliados. Berlín-Roma-Tokio, porque en realidad estamos hablando de Alemania, Italia y Japón. Se van a unir estos tres, van a firmar un acuerdo para cooperar entre ellos y ayudarse mutuamente en caso de ataque de otras potencias europeas. Alemania, Italia y Japón. Y también vamos a tener, por otro lado, dentro de la política de alianza, la formación de los aliados, ya que van a ser Francia e Inglaterra fundamentalmente. Entonces, claro, por un lado tenemos a los aliados y por otro lado tenemos al eje. ¿Ya? Tenemos a la Unión Soviética que firma un pacto de no agresión con Alemania, pero también entendemos que la Unión Soviética tiene intereses territoriales en algunas zonas en las que Alemania también. Por lo tanto, uno y el otro se miran y entienden que es mejor tenerse de amigos que de enemigos. Ya, ahora yo ya les adelanté y les señalé que la Segunda Guerra Mundial se va a iniciar cuando Alemania invada Polonia. Y también les dije que no íbamos a hablar de las batallas ni de las guerras, por lo tanto, en ese sentido, solo señalar que en 1939 se inicia la guerra y que esta va a tener una extensión de varios años porque va a terminar solo en 1945, ¿ya? Es una guerra de carácter mundial durante mucho tiempo, lo que va a generar un montón de consecuencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es pasar a enumerar esas consecuencias. En primer lugar, vamos a hablar ahora de las características del conflicto, ¿ya? La guerra se desata y entonces vamos a hablar de qué es lo nuevo en esta guerra. O sea, algo cambió acá. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, esta Segunda Guerra Mundial con la primera? ¿Ya? ¿Qué innovaciones, qué de nuevo hay? Y vamos a señalar dos características. Primero que todo, la extensión planetaria. Yo sé que cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial también hablamos de su extensión planetaria, fue de carácter mundial. Pero quiero que vayan observando este mapa porque va cambiando los colores, fíjense, y se van a dar cuenta que a medida que avancen los años, van a ir cambiando los distintos lugares donde se van a pelear las distintas batallas o los distintos enfrentamientos militares. Pero lo particular de esto es que esta Segunda Guerra Mundial incluye también al continente asiático, ¿ya? Si ustedes lo miran en el mapa, yo lo estoy señalando ahora con el mouse, acá está Japón. Se fijan frente a las costas de China. Y eso también va a hacer que otros territorios también se incluyan en la guerra. Los territorios de Japón y los conquistados por Japón también, ¿ya? Las colonias de las potencias europeas en África y en Asia también. Entonces, no solamente, si bien es un conflicto fundamentalmente europeo, se va a trasladar a otros lugares del mundo y eso le va a dar su extensión planetaria, ¿ya?
Si bien no se va a pelear en todo el mundo, va a incluir a territorios de distintas partes del mundo, ¿ya? Vamos a tener el frente soviético, el frente pacífico, en algún minuto se va a incorporar Estados Unidos también, e incluye territorios coloniales. Importante también para entender su extensión planetaria son los millones de soldados que pelearon en esta guerra. ¿Ya? Yo lo voy a repetir más adelante, pero en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones de personas. Y esas son solo las que murieron, por lo tanto, tengan en mente cuántos millones de personas participaron de la guerra, ¿ya? Nunca antes visto, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y en segundo lugar, como característica, vamos a tener el uso de nuevas armas y estrategias para la guerra. Acá tenemos una imagen que es probablemente la más representativa cuando pensamos en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque vemos por un lado cuando se lanza una de las bombas atómicas en Japón. Sabemos que fueron 2 en la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki, y vemos también los efectos al otro lado de la imagen del potencial de destrucción que tenían. Entonces, claro, tenemos innovaciones tecnológicas como la bomba nuclear, también como el radar que puede detectar objetos a grandes distancias, y también el sistema de bombas dirigidas, que es lo que permitió también tirar la primera y la segunda bomba nuclear. O sea, esto de lanzar desde un avión y apretar un botón para lanzarlo y para destruir ciudades completas y matar a cientos de miles de personas. Entonces hubo una innovación allí tecnológica que por supuesto las personas que dan lugar a estas innovaciones tecnológicas no necesariamente están pensando en que se les utilice para la guerra, ¿ya? Pero la gente del mundo militar y político ve en estas innovaciones un uso que se les puede dar desde el punto de vista militar, ¿ya? No es que Einstein haya querido crear una bomba atómica y utilizarla en una guerra, ¿ya? Hay una historia, y yo no sé si es real en realidad, que dice que en algún minuto Einstein pidió disculpas al mundo entero por haber permitido con sus investigaciones que se creara esta bomba nuclear. Lo cierto es que él no quería crear una bomba nuclear, pero finalmente algunas personas entendieron que ese uso se le podía dar, ¿ya? Y eso trajo como consecuencia la muerte de cientos de miles de personas y la destrucción de 2 ciudades completas, y efectos que perduraron muchos años en el tiempo. Otra de las características importantes es la el perfeccionamiento de las armas, ¿ya? Se perfeccionó el tanque, la rapidez, el potencial de destrucción y el uso de aviones, ¿ya? El avión no se utilizó como arma de guerra en la Primera Guerra Mundial, ya se creó a fines de la Primera Guerra, pero el uso militar propiamente tal para ataques a la población civil y militar se dio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí nosotros podemos ver el perfeccionamiento de este proceso, ¿ya? Y como último elemento, una estrategia durante la Segunda Guerra Mundial fue el uso de la propaganda. Esto también se dio durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero durante la segunda, bueno, a través de los medios de comunicación como la radio, como el cine fundamentalmente, se utilizó para mantener, por así decirlo, la moral en alto, tanto de los soldados que van a la guerra a pelear, como de las personas que se quedan. Y también para difundir ideas sobre el enemigo al que se ataca. Esto sobre todo desde el punto de vista norteamericano, ¿ya? Y estereotipos que se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Hablamos de esto en la clase número 1, probablemente. Entonces ustedes ahí ven cómo a los medios de comunicación masivos también se les puede utilizar con fines políticos. Y la propaganda es el mejor ejemplo de ello. Cuando yo logro convencer a los soldados de que la guerra es buena, cuando todos sabemos que una guerra nunca es buena, entonces la propaganda y los medios de comunicación han hecho su trabajo efectivamente. Y eso, y prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, fíjense lo que hemos revisado. Revisamos los antecedentes de la Segunda Guerra y también revisamos las características de este conflicto, ¿ya? ¿Qué de nuevo tiene? ¿Qué de diferente tiene? Lo que vamos a hacer a continuación es revisar las consecuencias del conflicto. Sabemos que va entre 1939 y 1945. Entendemos que empieza con la invasión de Alemania a Polonia, pese a que esto estaba prohibido en el Tratado de Versalles, y concluye en el continente asiático. Fíjense, empieza en Europa, termina en el continente asiático, con el lanzamiento de estas 2 bombas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Y entonces vamos a ver ahora, una vez que, claro, primero se rinde Italia, después se rinde Alemania, y en último término se rinde Japón, ¿ya? Cuando esto ocurre en 1945, la guerra termina, ¿no? Con el rendimiento de la última de las potencias del eje, la guerra termina. Y eso hace, en definitiva, que se pueda dar paso al siguiente proceso, que es la búsqueda de la paz. Entonces vamos a hablar de eso en el proceso de las consecuencias, ¿ya? Cuando se está en todo este proceso de rearmar la paz o el orden internacional, se pudieron ver varios de los efectos que este conflicto militar tuvo. El primero de ellos, y probablemente el más evidente, tiene que ver con esta imagen que es bien representativa de niños y niñas judíos en campos de concentración, ¿ya? Tal vez la cara más cruel, ¿no? de la guerra, niños y niñas, porque esto fue la prueba evidente para la comunidad internacional completa de la violación sistemática a los derechos humanos, ¿ya? Piensen ustedes que a los derechos fundamentales, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba en el mundo del concepto de derechos humanos. Y algunos se dieron cuenta, afortunadamente, que la Segunda Guerra Mundial demostraba que no era suficiente con establecer ciertos derechos de las personas, sino que además había que establecer que las personas tenían derechos solo por el hecho de ser personas. ¿Se fijan en esto o no? Porque parece que en el caso de los judíos y en el caso de Alemania, esto no era tan obvio para algunos líderes y para algunas personas del mundo político y militar. Cuando yo creo campos de concentración, cuando yo tomo un grupo de personas y las castigo, las mato, las asesino, las exploto, las torturo, porque tienen determinadas condiciones, ¿ya? Entonces estoy olvidando el concepto de la igualdad de todas las personas. Se hacía necesario, algo que a nosotros hoy nos puede parecer obvio, que en cuanto a personas, todos tenemos derechos que son inherentes a nuestra condición de seres humanos y que por lo tanto no solo se deben poner por escrito, se les va a llamar derechos humanos a partir de 1948, sino que además había que obligar a los estados a respetar esos derechos. Tenían que crear sus constituciones o modificarlas en función del respeto de estos derechos, ¿ya? Y también tener presente que a partir de la declaración de la Carta de Derechos Humanos, que se promulgó en 1948 con las Naciones Unidas, con la creación de la ONU también, la mayoría de los países en el mundo se inspiró en los derechos humanos para poder mantener sus constituciones. O sea, nunca una constitución en un Estado puede ir en contra de los derechos fundamentales de las personas. Los derechos humanos son sinónimos. Por lo tanto, no puede ser que una ley sea contraria a estos derechos. Es más, el Estado debe promover y asegurar el respeto de estos derechos al interior de sus territorios, ¿ya? Ahora, es importante en este sentido, uno siempre piensa cuando habla de la violación a los derechos humanos en la Segunda Guerra y piensa en el Holocausto y en los campos de concentración, porque obviamente fue el fenómeno más impactante, ¿ya? Miles de personas encerradas en distintos campos de concentración, cuando los aliados llegan a distintos lugares de Alemania y territorios conquistados por Alemania, no podían entender y no podían creer la magnitud de este genocidio, ¿ya? No entendían qué era, por qué razones. La comunidad internacional no se había enterado de esto que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la sorpresa fue tal, el impacto fue tan grande, que claro, probablemente es lo más representativo que nosotros tenemos en mente. Pero tampoco hay que perder de vista el elevado número de civiles muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Les decía unas diapositivas atrás que en general murieron más o menos 60 millones de personas. Pero de esos 60 millones de personas, al menos la mitad, 30 millones, eran civiles. Y eso va contra un montón de tratados internacionales que dicen que en medio de una guerra no hay que atacar a la población civil. Pero la dimensión de la Segunda Guerra Mundial hizo que no solamente se atacaran lugares donde se estaban enfrentando militarmente los soldados, donde habían militares, sino que también se bombardeaban ciudades completas, ¿ya? Y eso nos muestra
que también se estaban pasando a llevar derechos fundamentales de las personas. Estos civiles no van a la guerra, ¿por qué los están atacando? Y tiene que ver con la idea de hacer el mayor daño posible. Entonces, de alguna manera, para evitar que estos horrores se vuelvan a repetir, había que poner por escrito la idea de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y había que obligar a los estados a que los respetaran, ¿ya? En segundo lugar, vamos a hablar de los cambios territoriales, ¿sí? En 1945, mientras estaba terminando la guerra, se van a producir en Europa las conferencias de Yalta y Potsdam. Ustedes ven aquí a los representantes de las más grandes potencias de la época. Fíjense ahí en Stalin, ¿no? Con su traje soviético. Es una muy buena imagen porque hay mucho poder detrás de esa imagen. En estas conferencias de Yalta y de Potsdam se van a tratar de establecer algunos acuerdos en relación a lo territorial una vez terminada la Segunda Guerra. Esto es bastante importante porque recuerden que uno de los antecedentes de la Segunda Guerra es la política expansionista de ciertos estados. Entonces había ciertas cosas que había que resolver para que esto no se volviera a repetir nunca más. Y ahora sí, de verdad, nunca más, no como en el caso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en primer lugar, se va a señalar que se debe dividir Alemania. Entonces, los aliados invaden Alemania, y cuando estoy hablando de los aliados, estoy hablando no solamente de Francia e Inglaterra, sino que también estoy hablando de la Unión Soviética, que se incorpora a la guerra, y de Estados Unidos, que en algún minuto también se incorpora a la guerra, a propósito del ataque de Japón a su base naval en el Pacífico. Entonces, los aliados invaden Alemania y consideran que para poder borrar cualquier intención de que Alemania vuelva a construir un imperio como el que construyó durante la Segunda Guerra, y se vuelva a repetir esto con alguna otra potencia del mundo, había que dar una solución ejemplar, ¿ya? No solo lo ocuparon, o sea, lo invadieron con tropas de forma permanente por varios años, sino que además dividieron políticamente a Alemania en 4 partes, cada una de las cuales iba a estar administrada por una de estas potencias: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Y la capital alemana, que es Berlín, también iba a ser dividida en 4 partes. Berlín quedaba ubicada geográficamente en la parte soviética de esta división de Alemania, e iba a ser dividida en 4 partes también, cada una administrada por estos aliados. ¿Cuál era el objetivo? Divide y vencerás, dirán algunos. Entonces, en la medida en que estuviera dividida política y territorialmente, esto hacía menos probable que pudiera reconstruirse y volver a hacer lo que ya había hecho en la Segunda Guerra. Tiene que ver con debilitarlo, ¿ya? En segundo lugar, se va a ocupar Japón también por parte de los aliados, aunque con el tiempo es más bien Estados Unidos quien se va a quedar de forma permanente en el territorio, ¿ya? Van a obligar a Japón a terminar con su imperio. Japón va a tener que devolver todo lo conquistado en Asia. Y uno de los elementos fundamentales también, a Japón hasta el día de hoy no tiene grandes contingentes militares, ¿ya? Son grupos muy reducidos de su ejército, y que tienen una función más bien de protección de las fronteras, de protección del territorio nacional. Pero un contingente militar para poder enfrentar una guerra, no, porque se le prohibió, y fundamentalmente porque Estados Unidos veía en Japón una amenaza importante para sus intereses en el Pacífico, ¿ya? En el continente asiático también, ¿ya? Y cuando me refiero al Pacífico son los territorios que están cerca del Pacífico, por un lado Asia y también Latinoamérica, ¿ya? Entonces, Japón se ocupa, ¿ya? Se le ponen estas restricciones en términos militares, y también, no menos importante, se le obliga a cambiar su sistema económico y se le convierte al capitalismo, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Guerra Fría, pero Japón podría ser como un punto estratégico de Estados Unidos en Asia hasta el día de hoy. Y si vemos el sistema económico japonés, es tan capitalista como el norteamericano, pero en su versión japonesa, ¿ya? Y eso fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En lo político los dejaron mantener la figura del emperador como un símbolo de unión, y para que recordaran el pasado que tenían,
pero en lo económico tuvieron que cambiarlo todo, ¿ya? Y es la versión o la copia neoliberal en Asia de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo provocó también, ¿ya? Hay mucha inversión norteamericana en Japón, y piensen ustedes también que hasta el día de hoy Japón es una de las economías importantes, y eso es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial también. Y las transformaciones en Europa del Este, ¿ya? Ahí tienen ustedes en el mapa la división de Alemania, como ya les decía, en estas 4 partes, y también la división de Berlín, ya que es eso pequeñito que está allí. Transformaciones en Europa del Este, esto es importante también porque cuando hablamos de Europa del Este nos vamos a estar refiriendo fundamentalmente, como está en este mapa, que era el último que les voy a mostrar en esta diapositiva, la creación de o el reconocimiento a las fronteras de Checoslovaquia, ¿ya? Y también de Yugoslavia, que está acá, lo estoy apuntando con el mouse. Por otro lado, también la incorporación a la Unión Soviética de lo que se llaman las repúblicas del Báltico, que son Estonia, Letonia y Lituania, ¿ya? O los países bálticos también le llaman algunos. Por lo tanto, hay reconocimiento a nuevos estados, Yugoslavia, Checoslovaquia, reconocimiento a sus fronteras, a su estado, por lo tanto. Obviamente eso va en desmedro de la expansión territorial de Alemania. Alemania se divide, Japón también. Entonces, estos quedan todos aniquilados, ¿ya? Las potencias del eje quedan todas aniquiladas. En tercer lugar, debería decir allí, el desplazamiento forzado de personas como consecuencia, porque las políticas de exterminio nazi y la expansión territorial europea, japonesa, cuando estoy hablando de Europa me refiero fundamentalmente a Italia y Alemania, y el cambio en las fronteras de algunos países, como les mostraba en el cambio anterior, en la diapositiva anterior, hizo que muchas personas se tuvieran que mover. Por ejemplo, en territorios que habían sido invadidos por Alemania, por ejemplo Polonia, cuando Polonia fue desocupada militarmente, se obligó a mucha población alemana a irse de Polonia, juntamente por el recuerdo que tenía para ellos la presencia alemana. Entonces, mucha población se vio obligada a trasladarse de lugares. Entonces, las migraciones fueron forzadas. Yo me voy a tener que ir a vivir a un lugar donde no quiero, al que no pertenezco, pero no me queda otra salida. Piensen ustedes también cuando se dividió Alemania en 4 divisiones territoriales, mucha población también se tuvo que mover con el tiempo. Y eso es una consecuencia no menor de la Segunda Guerra. En cuarto lugar, tengo los números corridos, parece, los daños materiales que son los más obvios de toda guerra. Acá otra imagen de la destrucción de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki a propósito de la bomba nuclear. Se destruyeron ciudades y zonas agrícolas a propósito de estas bombas. Y claro, como yo les decía, no solamente se destruyeron lugares donde se estaba peleando, donde habían militares, sino también ciudades donde no había guerra y habían solo civiles, y zonas agrícolas que eran la principal fuente de abastecimiento de la población. Las ciudades ahora tienen que reconstruirse, igual que durante la Primera Guerra Mundial. En quinto lugar, los cambios económicos. Estados Unidos se va a transformar en el primer productor mundial, porque piensen en el siguiente panorama. Segunda Guerra Mundial, Europa destruida, ¿sí? América Latina siempre dependió de Estados Unidos. África va a iniciar otro proceso del que vamos a hablar a continuación. Asia se está liberando de este imperio japonés y por lo tanto lo que nos queda es a un Estados Unidos fortalecido económicamente igual que después de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto mientras los otros se reconstruyen, Estados Unidos sigue cobrando importancia a nivel económico. Entonces, lo que no están produciendo los otros, ya que la guerra nunca se peleó en territorio norteamericano, lo va a empezar a producir Estados Unidos y por lo tanto los niveles de dependencia económica van a volver a ser tan grandes como eran antes de la crisis de 1929. El declive de las potencias europeas definitivo. Si ya después de la Primera Guerra Mundial nosotros sabíamos que Europa se había debilitado mucho, fue por mucho tiempo, hasta el siglo XIX, inicios del siglo XX, el centro del mundo, lo cierto es que ahora va a perder mucha importancia no solo en lo político, sino también en lo económico. Y eso va a dar importancia a Estados Unidos. Endeudamiento e inflación, porque por supuesto todos aquellos que participaron de la guerra
van a tener que endeudarse para poder reconstruir sus economías y también sus ciudades. Y la inflación, porque como les señalaba en la diapositiva anterior, como se bombardearon muchos lugares agrícolas, muchas zonas agrícolas, que eran la fuente de abastecimiento de alimentos de la población, esto va a hacer que haya escasez de productos y por lo tanto el precio de esos productos se va a elevar y es a lo que nosotros llamamos inflación. Entonces, claro, las consecuencias no son solo territoriales, sino que también son económicas. ¿Ya? Y eso va a ir trasladando el centro del mundo nuevamente hacia Estados Unidos. Y va a dejar de ser Europa el centro del mundo. Esto también yo lo dije cuando hablé de la Primera Guerra Mundial y del periodo entre guerras. Pero lo cierto es que, claro, si la Gran Depresión había puesto en duda el potencial de Estados Unidos, lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial confirma que a pesar de la crisis, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica. Y yo creo que hasta el día de hoy lo es, salvo en este momento también clave en que China, ahora al 2020, siglo XXI, tal vez está empezando a poner en duda ese poderío. Pero desde la Primera Guerra Mundial, que mantiene esta importancia económica. Vamos a los cambios políticos. ¿Ya? Vamos a hablar de la extensión de la democracia liberal en Occidente. ¿Por qué esto es importante? Porque si durante el periodo entre guerras la democracia nosotros dijimos que había retrocedido, entonces después de la Segunda Guerra avanzó. Fundamentalmente yo creo que desde Europa y hacia el occidente, o sea, cruzando el Atlántico y todo el occidente, se puso de moda la idea de la democracia liberal. Fue tan impactante lo que los totalitarismos mostraron al mundo y también las consecuencias humanas del genocidio, la muerte de civiles, fue tan impactante que muchos se convencieron, afortunadamente, que la democracia era el sistema político más adecuado para los gobiernos. Porque de lo contrario podíamos incurrir nuevamente en estos errores y horrores que había provocado el retroceso de la democracia. Entonces los que no estaban tan convencidos se convirtieron a eso. Se acabó con el fascismo, se implantaron sistemas democráticos en Italia, también en Japón, también en Alemania, ¿ya? Y se puso de moda, por supuesto. Y también, por otro lado, va a empezar a aparecer este actor, que ya sabíamos que era muy importante, la conversión a regímenes socialistas en Europa Oriental. Por lo tanto, claro, Estados Unidos crece económicamente y se transforma en un referente, pero al otro lado del mundo también va a haber una potencia que va a comenzar a disputar los espacios territoriales, pero también económicos y políticos, que va a ser la Unión Soviética y que va a empezar a adquirir cada vez más importancia, ¿ya? Pero en Europa Oriental. Y la conversión de varias repúblicas que están alrededor de la Unión Soviética a regímenes socialistas. Ya les adelantaba esto antes, en el caso de África se va a vivir un proceso de descolonización, en parte también para extender la democracia a estos países. Y si bien vamos a hablar de esto en las próximas clases, en el contenido de Guerra Fría, cuando hablemos de descolonización nos vamos a referir al proceso a través del que distintos lugares de Europa, que antes eran colonias de países europeos, ahora van a conseguir sus procesos de independencia. ¿Ya? Se van a liberar de las potencias europeas. En algunos casos de forma más pacífica, por ejemplo, con muchas colonias inglesas, y en algunos casos de forma mucho más violenta, en el caso de colonias francesas, ¿ya? Pero ya vamos a revisar más adelante este proceso. Por último, vamos a hablar de la creación de la ONU, que va a ser la sucesora de la Sociedad de Naciones, está vigente hasta el día de hoy. Acá tenemos el logo de las Naciones Unidas, bien particular, ¿no? Ahí la paz, el mundo. Y va a tener, la ONU se llama Organización de Naciones Unidas, y va a tener por objetivo el mismo que tuvo la Sociedad de Naciones, pero ahora con la participación de todas las grandes potencias y de todos aquellos países que quisieran participar de estos postulados de los que voy a hablar. Primero, la ONU tiene como objetivo proteger y promover el respeto a los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos de los que ya hablábamos. En segundo lugar, mantener la paz y la seguridad en el mundo, intentando, por un lado, respetar la soberanía de los distintos estados, o sea, la capacidad que tienen autónomamente de tomar decisiones, pero también de que se respeten estos derechos, no pasando a llevar sus soberanías. O sea, lograr que los conflictos se puedan resolver de manera pacífica para no llegar a un enfrentamiento militar.
En tercer lugar, la cooperación entre Estados miembros, y es una cooperación no solo política para resolver las cosas de forma dialogante y mantener la paz, sino también la cooperación económica con aquellos países que tienen mayores dificultades para enfrentar ciertos procesos económicos, por ejemplo África, muchos lugares de Asia y por supuesto América Latina, que son parte del mundo no desarrollado. Y también, importantísimo hasta el día de hoy, el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. ¿Qué quiere decir esto? Como autodeterminación, la posibilidad y el derecho que tiene todo pueblo, todo Estado también y todo grupo de personas a autodeterminarse, o sea, a elegir sus propios sistemas de gobierno. Y eso también conjugado con el principio de no intervención, que es que el resto de los estados debe respetar ese derecho a la autodeterminación, a gobernarse como mejor les parezca, siempre y cuando, por supuesto, no pase a llevar los derechos fundamentales de las personas. Ahora, si nosotros miramos con perspectiva a esto, nos vamos a dar cuenta que la ONU, claro, por supuesto en su contexto fue muy importante, ¿ya? En la actualidad, si bien tiene una presencia muy notoria en todos los continentes, por ejemplo, en el caso de África es muy importante la ayuda humanitaria, en el caso de Haití, pensemos también en nuestro continente, en ciertos lugares donde hay guerra, por ejemplo en Medio Oriente, tiene mucha presencia, pero lo cierto es que siempre se ha puesto en discusión, con posterioridad a la Guerra Fría, cuál es la real injerencia que tiene la Organización de Naciones Unidas y sobre todo cuál es el límite del principio de no intervención. ¿Qué pasa cuando vemos que en China no se respetan los derechos laborales de las personas? ¿Qué pasa cuando en Estados Unidos se están pasando a llevar derechos fundamentales de la población migrante? ¿Qué pasa cuando tenemos situaciones de refugiados, situaciones humanitarias en Medio Oriente, en África? Bueno, ¿qué hace la ONU frente al hambre en África, frente a las pandemias, frente a las enfermedades? Bueno, ¿qué hace en la práctica? Y lo cierto es que nos damos cuenta que tal vez no hace mucho, ¿ya? Y eso ha puesto en duda muchas veces la real labor, porque hay miles de millones de dólares que se mueven en esta organización, ¿se fijan? Y entonces tal vez debería hacer mucho más de lo que hace, ¿ya? Entonces también está cruzada por estas tensiones y estas críticas que se hacen por los intereses económicos y políticos que hay de por medio, o qué países tienen más poder al interior de la organización. Estamos claros que Estados Unidos tiene mucho poder, que China tiene mucho poder, que Rusia tiene mucho poder, y que las potencias europeas también. Bueno, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Ya? Entonces, claro, se creó con este objetivo y lo cierto es que en su momento fue muy importante, pero en la actualidad quizás hay algunas discusiones en relación a que tal vez debería tener más injerencia, ¿ya? O la posibilidad de obligar a los estados a hacer más cosas, ¿ya? Ya, ¿cómo quiero concluir esta clase? Y aquí vamos a terminar. Es que la Segunda Guerra Mundial, con todas las dimensiones de las que hablamos, sus antecedentes, sus características y sus consecuencias, puso de manifiesto algo que iba a durar muchos años en el tiempo, ya hasta 1990, o sea, son muchos años. Y es que cambió el orden mundial. La Segunda Guerra Mundial modificó completamente en muchos aspectos políticos, económicos, territoriales, militares, el orden mundial como lo entendíamos hasta ese momento, ¿ya? Entonces vamos a decir que el mundo se ordena a partir de dos superpotencias. Ya lo he adelantado unas diapositivas atrás. Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, ¿ya? Tienen modelos económicos y políticos totalmente diferentes. Por lo tanto, claro, nosotros vemos que la guerra empezó en Europa, que terminó en Asia, que hubo muchas consecuencias y muchos cambios, pero lo que va a resultar de todo esto, inclusive con la creación de la ONU, es que se va a dar paso a un nuevo orden mundial. Y este nuevo orden mundial nosotros lo vamos a llamar Guerra Fría. Y se va a tratar fundamentalmente de esta competencia entre dos superpotencias antagónicas por, quizás uno puede pensar que es más metafórico, pero es casi literal, conquistar el mundo y tratar de traer a su área de influencia al resto de los países del mundo. Y eso va a ser un proceso que va a estar vigente entre 1945
y 1990, cuando cae la Unión Soviética. Por lo tanto, cuando digo que son muchos años y muchas de las consecuencias de procesos políticos y económicos que vivimos hoy en la actualidad son consecuencia de esa Guerra Fría. Por lo tanto, todavía tenemos repercusiones de ese nuevo orden mundial que se instauró una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, volviendo al principio, yo les decía que por esto es que estudiamos la Segunda Guerra Mundial, no para hablar de batallas, no para hablar de nombres de generales, no, ni para hablar de fechas, sino que utilizamos la Segunda Guerra Mundial para entender cómo este proceso transformó casi todos los aspectos de la vida de las personas y que estos procesos tienen repercusiones hasta el día de hoy en nuestra vida cotidiana, aunque no lo podamos ver tal vez, ¿ya? Bien, espero que la clase les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, ustedes saben que la pueden dejar siempre en los comentarios de YouTube o también en mi Instagram, que pongo siempre al inicio de la diapositiva, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.